Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge David Bautista Mendoza y a continuación pues les voy a platicar un poco acerca de lo que son las pruebas serológicas. Este es el tema número 25. La manera en la cual vamos a llevar a cabo esta exposición, primero se le va a dar un breve resumen de para qué es el procedimiento, cómo se lleva a cabo el procedimiento, un pequeño diagrama de cómo es que se lleva a cabo esa prueba y ya hasta el final vamos a retomar cada una de las pruebas serológicas para poder conocer qué o cuáles son los factores que puede detectar cada uno de acuerdo a los agentes patógenos. Aquí, como podemos ver en la primera diapositiva, pues vemos que existe una clasificación, lo que son pruebas de unión primaria, las de unión secundaria y las de unión terciaria. A continuación, pues vamos a iniciar con las pruebas de unión primaria. Estas son las pruebas de unión primaria. Estas lo que van a llevar a cabo, van a combinar antígenos y anticuerpos para después medir las cantidades de inmunocomplejos que va a haber formadas. Hasta cierto punto se le puede considerar como pruebas serológicas que son hasta cierto punto cuantitativas y van a ser capaces de poder detectar qué tanta presencia hay del agente patógeno. Bueno, pues empezamos con la primera prueba serológica de unión primaria, que es la radioinmunoanálisis. Para llevar esto a cabo se va a utilizar las concentraciones que existen de inmunoglobulina E. Para llevar a cabo estas pruebas, lo que va a ocurrir es de que se va a sumergir el suero bajo estudio, del cual se quiere sacar las concentraciones de inmunoglobulina C. Se va a colocar en discos de celulosa impregnados del antígeno. Después se va a llevar a cabo que se lave para eliminar los anticuerpos no unidos. Esto ya es después de cierto tiempo, ya después de que se le dio el tiempo suficiente para que se lleve a cabo la unión del anticuerpo y el antígeno. El disco que va a contener los complejos se va a sumergir en una solución que va a contener la antiinmunoglobulina. La antiinmunoglobulina se va a unir al disco cuando el anticuerpo se haya unido al antígeno. Aquí, como para poder analizar el resultado, la radiactividad va a ser igual a la actividad del anticuerpo en el suero. Esto ya después de que se llevó al aparato que va a llevar a cabo pues ya los resultados de esta prueba. En la radioinmunoanálisis para la detección de antígenos, el antígeno no marcado, esto sería como ya, ¿qué es lo que pasa ahí? El antígeno no marcado se va a desplazar al antígeno remarcado de inmunocomplejos. El antígeno se va a marcar por lo regular por un isopo, que en este caso puede ser carbono 14 o yodo 125. Cuando el antígeno se va a mezclar con su anticuerpo, se van a formar los inmunocomplejos que ya anteriormente les mencioné, y estos tienen una de las vías para obtenerse, es a cabo de la precipitación, y ya después de que pasa este procedimiento, pues se extiende. La radioactividad del líquido sobrenadante, pues es el del antígeno que no se unió. Ya en que después del procedimiento se lleva a cabo una lavativa, es para eliminar precisamente todos los inmunocomplejos que no se alcanzaron a unir. Aquí, como podemos ver, pues está un pequeño diagrama de cómo es que se lleva esto a cabo, ¿no? Para empezar, tenemos las partículas cubiertas de antígeno, tenemos el anticuerpo, se va a llevar a cabo un lavado y un filtrado, se va a agregar lo que es la antiinmunoglobulina fluorescente, se va a llevar al lavado y se va a llevar a cabo la lectura en el espectrofluorómetro.
De igual manera, este es el análisis indirecto del sándwich, como también se le conoce, o puede llevarse a cabo el análisis competitivo. Aquí las partículas cubiertas de antígeno van a pasar, se va a agregar el suero prueba, y el suero, en este caso ya está dando de una manera más ejemplificada, el suero anti-Brucela fluorescente. Se va a llevar a cabo el lavado y se va a llevar ya por último la lectura en el espectrofluorómetro. La siguiente prueba que vamos a ver es la prueba de inmunofluorescencia. Esta prueba es muy importante, ya que por medio de esta se llevan a cabo diversos de los diagnósticos a diversas enfermedades, entre las cuales son virales. Aquí los puntos importantes es de que se va a utilizar el isotioxanato de fluoresceína, y cuando se va a aplicar a luz azul o ultravioleta, el FITC va a remitir una luz visible de color verde, que esta es la medida que se podría decir por la cual vamos a detectar la presencia del agente patógeno. Aquí hay de dos tipos, la directa y la indirecta. En el caso de la directa, pues se marca con FITC, un anticuerpo dirigido contra un antígeno específico. Para siguiente, realizar un tejido, un frotis que contenga este microorganismo, y se va a fijar a un portaobjetos. Se va a incubar el antisuero, después se va a pasar a lavarse para eliminar el antígeno no unido. Se va a examinar con iluminación de campo oscuro. Aquí pues ya necesitamos microscopios un poquito más específicos para llevar a cabo esta tarea. Y por último, pues de que los organismos que se unen al anticuerpo son los que van a presentar un brillo fluorescente, y estos son los que van a ser en el caso positivo. Después tenemos la indirecta, esta es un poquito más larga, se podría decir, pero pues va a basarse bajo el mismo esquema, más o menos, bajo el mismo objetivo, y se va a utilizar para detectar anticuerpos en suero o identificar antígenos en tejidos o cultivos. Se va a emplear el antígeno proveniente de un frotis tisular cultivo para poder incubar el suero. Se va a lavar el suero dejando los anticuerpos específicos. Después de la incubación, las partículas van a pasar a una filtración y se van a lavar y se van a exponer ante una inmunoglobulina no unida. Después se va a colocar en el espectrofluorómetro y se va a medir la intensidad de la fluorescencia. Si el resultado es positivo, el suero de prueba sin marcar va a inhibir la unión de anticuerpos con partículas, que a continuación pues les voy a mostrar el diagrama de cómo es que se lleva a cabo. Aquí tenemos de una manera muy sencilla, pues está en la figura lo que se va a analizar. Como ya les dije, puede ser un frotis tisular, frotis de cualquier tipo, es según lo que se quiera analizar. Después en la figura B se le agrega el antisuero. Después del lavado va a pasar a la figura C, que se le va a agregar la inmunoglobulina fluorescente. Por último se va a llevar a cabo un lavado y un examen. La siguiente prueba que vamos a repasar va a ser la citometría de flujo. Para llevar esto a cabo se va a utilizar para identificar antígenos en la superficie celular. Esto se va a hacer marcando una suspensión celular con un anticuerpo monoclonal fluorescente contra un antígeno específico. La suspensión de las células se van a pasar por un haz de láser y se determinan las características de las células marcadas y de las que no fueron marcadas. Es una técnica
como anteriormente les dije, que estas son en su mayoría como que pruebas que pueden ser cuantitativas. En este caso va a ser para el análisis de mezclas complejas de células e identificación. Seguimos con las pruebas inmunoenzimáticas. Estas son de las más importantes de inmunoanálisis en veterinaria, y una de ellas, de la que más usamos o la que conocemos en nuestro campo, pues es la prueba de ELISA, que significa prueba de inmunosorbente ligado a una enzima, que estas son sus siglas, son lo que significan en español, pero el nombre lo lleva con sus siglas en inglés. Bueno, pasamos a continuación con la prueba de ELISA para conocer un poco más de cómo es que se lleva a cabo. Bueno, pues una de las formas de las cuales se puede llevar a cabo se le conoce como ELISA en microfoseta. Aquí se va a llevar a cabo lo siguiente: se va a cubrir con una capa de solución de antígeno las microfosetas preformadas en placas de poliestireno. Después las proteínas se van a unir con firmeza al material de tal modo que luego de eliminar mediante el lavado vigoroso el antígeno no unido a los tubos va a permanecer recubiertos del antígeno. El suero a analizarse se va a colocar en los tubos para que los anticuerpos se unan al antígeno en las paredes. Ya después de un lavado y de un incubado primero, después de un lavado, pues se van a unir el antígeno en las paredes, y los anticuerpos que se unieron se va a lograr detectarse mediante la agregación de una antiinmunoglobulina. Después el complejo se va a unir al anticuerpo, se va a detectar y se va a medir con solamente agregar el sustrato para la enzima. Seguido a esto, pues la enzima y el sustrato se va a seleccionar de cierta manera que pues el tubo se vaya a producir un producto que tenga una coloración, esto con el fin de poder saber cuál es positivo y cuál es negativo. La intensidad del color va a ser proporcional a la cantidad de antiinmunoglobulina que haya, es decir, que aquí se va a poder detectar la gravedad de la situación del organismo dependiente de la intensidad de color que existe. Aquí pues vemos el procedimiento a grandes rasgos, ¿no? Va a estar el antígeno en la superficie, después el suero de prueba, el antígeno marcado con enzima, el citrato de la enzima y la reacción cromática. Aquí es como se va a ver a continuación el átomo en capas que va a llevar en las microfosetas. Y pues los puntos van a representar la sustancia en el diagrama que llevan a cabo, y la reacción anticuerpo y antígeno. Después la inmunoelectrotransferencia, esta se va a utilizar para identificar antígenos proteicos en una mezcla compleja. Va a estar llevada a cabo mediante 3 etapas. En la primera se va a llevar a cabo una electroforesis de una mezcla de proteínas en geles. En la segunda etapa se va a ver la transferencia de esta proteína a un papel de inmovilización. Se aplica una membrana de nitrocelulosa encima del gel por transferir y colocando entre esponjas la solución buffer, o sea, la solución que va a mediar esta reacción. Y por último, en la tercera etapa, pues solamente se va a llevar a cabo lo que es la visualización de antígenos transferidos por medio del inmunoanálisis enzimático. Aquí ya se incuba la membrana en el antisuero específico, y ya por último se lava y se le agrega antiinmunoglobulinas con enzimas. Cuando se extrae por lavado, se añade sustrato y así se van a colorear las bandas donde se unió el antígeno con el anticuerpo.
Aquí tenemos el procedimiento que se va a llevar, pues como les dije, por 3 etapas. La primera se coloca el antígeno, después pasa una electroforesis, aquí se va a llevar la transferencia, ya por último se da la impresión en el papel marcado, se le agrega el anticuerpo y pues ya aquí vemos que hay pruebas de las 5, solamente 2 resultaron positivas. Seguimos con los ensayos microscópicos con inmunoenzimas. Aquí déjenme les marco un punto muy importante de que estas abreviaturas IG y AIG, en el caso de IG significan inmunoglobulinas y en el caso de AIG antiinmunoglobulina. Bueno, para esta prueba se van a emplear enzimas conjugadas con inmunoglobulina o antiinmunoglobulina con el fin de identificar antígenos en los diferentes tejidos que van a llevar a cabo las pruebas. El corte del tejido se trata con el anticuerpo marcado con la enzima. Posteriormente se va a lavar, después se va a incubar en el sustrato. Después el anticuerpo unido se va a detectar por la presencia de un depósito pardo en el sitio de unión. Y pues esto ya se puede, ya una facilidad que podemos presentar en esta prueba es de que se puede examinar mediante microscopía óptica ordinaria, es decir, que podemos hacer el uso de un microscopio cualquiera, pero que tenga uso científico para poder llevar este último paso en esta prueba. A continuación pues vamos a ver la inmunofiltración. Aquí lo que se va a llevar a cabo es que se va a emplear enzimas conjugadas, se va a llevar enzimas a continuación vamos a ver la inmunofiltración. Pues aquí se va a emplear una membrana de nylon con gran capacidad inmovilizante. Se va a fijar una base conectada a un lecho absorbente. La muestra se hace fluir por la membrana. Después se hace la solución de lavado y de sustrato. El anticuerpo unido puede verse como un punto coloreado para ver la posibilidad de la prueba. Y esta prueba serológica es muy importante para la detección de la leucemia viral felina, SIF, que es síndrome de inmunodeficiencia felina, o la enfermedades virofilarias, como lo puede ser en este caso, pues, la enfermedad del gusano del corazón de perros. Aquí pues vamos a ver así de manera un poco general de cómo es que se lleva a cabo esta prueba. Bueno, pues tenemos el inicio, ¿no? Va a haber ese es el sentido de flujo, ¿no? Bueno, vamos a empezar que tenemos aquí la membrana impregnada y el depósito absorbente. Posteriormente se va a agregar el antígeno a la membrana impregnada con el anticuerpo de captura. Aquí, como podemos ver, pues son los antígenos y los anticuerpos que se están uniendo. Después se va a agregar el anticuerpo marcado en esta parte, que se vendría a ser esta parte de arriba, y ya solamente para finalizar se va a visualizar la marca de capturada añadiendo el sustrato, que es lo que anteriormente les dije, que va a sufrir una pequeña coloración. Cuando la prueba es positiva, en la membrana pues va a aparecer una zona coloreada. No, pues a continuación vamos a seguir con la prueba de inmunocromatografía para llevar hasta a cabo lo que se va a realizar. Con una solución de antígeno se va a hacer que una solución de antígeno fluya a través de una tira porosa. La solución, al momento de pasar por la zona donde va a converger el anticuerpo marcado y seco, que hay que tomar en cuenta estas dos características que son muy importantes, ya que si no se llevan a cabo, pues la prueba puede salir
pueden salir falsos positivos o falsos negativos y pues no se va a lograr el objetivo deseado. Aquí pues el antígeno con las anteriores características mencionadas pues se va a solubilizar y va a formar inmunocomplejos. El anticuerpo pues puede estar marcado de color azul o rosa. Esto pues ya depende de diversos factores extrínsecos. El líquido va a fluir por la zona de detección que contiene al anticuerpo contra el antígeno, y pues para poder saber si una prueba es positiva o es negativa, pues simplemente va a haber una zona de detección en donde se va a formar acá pues una línea azul o roja. Aquí podemos ver, pues tenemos la muestra, el conjugado, la almohadilla de absorción. Primero, se va a aplicar la muestra que contiene el antígeno prueba. Posteriormente, el antígeno va a ser captar el conjugado del anticuerpo coloreado. Esto pues va a lograr que se lleve a cabo la coloración azul o rosa. Después los inmunocomplejos son inmovilizados por anticuerpos unidos. Se va a formar una línea de color en la zona de detección, que es esta. En este caso pues esa línea puede ser tanto de color azul o rosa. Y pues por último, que es la almohadilla de absorción, el exceso de reactivos pues unidos no va a pasar de largo. Seguimos con las pruebas de unión secundaria. Aquí la reacción antígeno-anticuerpo por lo general va a estar seguida de una segunda reacción, y aquí sí se combinan los anticuerpos y los antígenos solubles, los complejos se pueden precipitar, que está por lo regular en la segunda reacción en diversas pruebas. La primera, pues como se lo mencioné anteriormente, la precipitación. Aquí, si una solución antígeno soluble se mezcla con un antisuero potente, la mezcla se vuelve algo turbia, es decir que si hablamos en un poco más de términos de médicos, podría decir, esto quiere decir que un espectrofotómetro pues va a pasar un poco los rayos de luz a través de esta solución. Bueno, la mezcla se vuelve turbia en unos cuantos minutos y luego fluctúa. Después de una hora se van a observar en el fondo un precipitado, que son los complejos antígeno-anticuerpo. Aquí, como podemos ver, pues esta es la primera reacción hasta aquí. Después la segunda es después el precipitado, y ya después en el precipitado pues están los antígenos anticuerpos. Aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo es que se lleva a cabo. Pues en esta parte tenemos que los antígenos tienen múltiples epítopos, como sabemos pues son ciertas porciones de una molécula que pueden reaccionar ante diferentes antígenos o así. Pues tenemos también que los anticuerpos son bivalentes. Entonces aquí pueden pasar tres casos distintos. Aquí está el antígeno más el exceso de anticuerpo. Aquí está el antígeno más el anticuerpo más el exceso de antígeno, que es esto y esto son contrarios. Aquí depende de la cantidad que haya más, ya sea antígeno o anticuerpo. Y pues por último es lo que queremos lograr, que sea el antígeno y el anticuerpo en proporciones óptimas para poder llevar a cabo un diagnóstico correcto. Aquí vemos una pequeña gráfica de cómo es que se lleva a cabo pues toda la reacción. Pues tenemos en el eje X la cantidad de antígeno que se va a agregar, y en el eje Y tenemos la cantidad de precipitado representada en miligramos, y aquí también en miligramos. Vemos que sí, que entre más antígeno haya presente, una mayor cantidad de precipitado hay. Pero aquí un punto muy importante es de que
para llegar al punto máximo no debe sobrepasar ciertas proporciones. Es así como va a llegar a un punto máximo después de que inicie a haber una cantidad de antígeno de más. La curva de precipitado pues va a ir disminuyendo. Seguido de esta prueba, pues vamos a conocer un poco acerca de la inmunodifusión. Aquí en la inmunodifusión se va a demostrar la precipitación del antígeno por anticuerpo. Para llevar esto a cabo se van a aportar fosetas de aproximadamente 5 milímetros de diámetro en una capa de agar con separación aproximada de 1 centímetro. O sea, tienen que estar muy bien distribuidos para que pues, todos quepan y se pueda llevar a cabo esta prueba. Una foseta se va a llenar de antígeno soluble y otra con antisuero. En los sitios donde los reactivos se encuentren en condiciones óptimas, va a aparecer una línea blanca opaca. Este se le conoce también como método de Coyin, que es y se utiliza para la detección del virus de la anemia infecciosa felina. Aquí, como podemos ver, pues es como es que se puede interpretar un poco los resultados. Aquí vemos una línea, que aquí la identidad completa de los antígenos. Después aquí, si se forman estas dos líneas, quiere decir que no hay una identidad de los antígenos, entonces esta quiere decir que hay antígeno A y antígeno B. Y los dos casos posteriores también va a haber va a haber como que una mezcla de ambos de arriba o de ambos de abajo. En este caso se podría como que interpretar como una mezcla entre estos dos. Aquí tenemos A y B, A, y ¿qué es lo que obtenemos? Anti-A y anti-B. Y bueno, aquí lo que nos da la pequeña explicación del diagrama es que la identidad completa y no identidad que ocurren cuando A y B pues están en diferentes moléculas. Si va a esto, tenemos que aquí está AB, aquí A, y aquí se obtiene anti-AB. Aquí la identidad parcial que se observa cuando los epítopos A y B se encuentran en la misma molécula, que viene siendo esta. La inmunoelectroforesis es otra de las pruebas que se conocen como que caen dentro de la clasificación del segundo término. Bueno, esta técnica va a mejorar la resolución del sistema de antígeno anticuerpo y va a identificar principalmente lo que son proteínas. Para llevar esto a cabo se separa la mezcla de antígeno por electroforesis antes de realizar una inmunodifusión, que es una de las pruebas anteriores. Implica la electroforesis de una mezcla de antígeno en gel de agar en una dirección. Luego se va a cortar por un carril en el agar en uno de los lados y paralelo a esa línea de proteínas separadas. En el carril se va a vertir el antisuero, y ya cuando los anticuerpos se difunden con el antígeno, se forman líneas curvas de precipitado. A continuación pues vamos a ver un diagrama que está muy interesante, ya que muestra cómo es que este procedimiento se lleva a cabo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? La gota es lo que podemos conocer como el suero o la sustancia que queremos llevar a cabo a prueba. Posteriormente, pues aquí tenemos lo que es la línea paralela que se utiliza para que se agregue el antígeno para después, en caso de que haya un resultado positivo, se puedan mezclar y puedan formar estas curvas que son de las que nos habla la diapositiva anterior. Después tenemos el procedimiento de titulación de anticuerpos. Una forma de medir la concentración de anticuerpos esta es una manera de medir la concentración de anticuerpos específicos. El suero se analizará en una serie de concentraciones decrecientes, es decir, que va de mayor a menor.
y cada dilución se va a someter a una prueba de actividad. El recíproco de la disolución más alta que tengamos, una reacción positiva, se denomina título y representa la estimación de la cantidad de anticuerpo en el suero. Aquí podemos ver cómo es que se lleva a cabo, y aquí en muchos casos se lleva a cabo después de todo este procedimiento a lo que es este aparato que va a medir la capacidad de que atraviese un rayo de luz a través de la disolución, que se le conoce como espectrofotómetro. Aquí, como podemos ver, pues tenemos que el suero diluido, ¿no? Entonces, cada vez que se va cambiando de tubo, va a ir disminuyendo la cantidad de suero presente, es decir, de un 100% que tuvo el primer tubo, el segundo ya solamente va a tener un 50%, el tercero un 25%, después un 12.5%, después un 6.25% y así progresivamente hasta que haya el testigo negativo. Aquí se le va a añadir una cantidad constante de antígeno a cada tubo y luego posteriormente pues los cubos se van a meter a incubar. Después tenemos las pruebas de aglutinación, que también son muy importantes en este caso, ya que pues, son usadas para detectar cierto tipo de enfermedades, que aquí hay unas que tienen la capacidad de aglutinarse en los eritrocitos, y pues aquí lo que nos dice esta diapositiva es de que los anticuerpos pues, tienen una capacidad bivalente, los cuales pueden lograr establecer enlaces cruzados con partículas de antígenos, y luego los anticuerpos pues, van a diferir de su capacidad para promover la aglutinación. Pruebas de antiglobulina. Aquí se utilizan para investigar la presencia de antígenos no aglutinantes en la superficie de partículas de microorganismos. Las partículas lavadas se van a mezclar con una antiinmunoglobulina, y si hay inmunoglobulinas en la superficie, habrá aglutinación de estas dos sustancias usadas. La aglutinación pasiva, aquí va a haber una unión químicamente por medio de antígenos solubles a partículas inertes, es decir, que no tienen movimiento. Entre las mejores partículas transportadoras pues están los eritrocitos, como anteriormente se lo mencioné. Esto se le conoce como hemoaglutinación. Más adelante a continuación pues lo voy a explicar. La hemoaglutinación se utiliza principalmente para caracterizar virus, como lo son aquellos de la familia Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, alfavirus, flavivirus y buniavirus. Posteriormente tenemos las pruebas de fijación de complemento. Estas se van a realizar en dos pasos, los cuales son los siguientes. El antígeno y el suelo problema se mezclan e incuban en presencia de un suero normal de cobayo, que se suministra una fuente de complemento. Después de la mezcla, la cantidad de complemento libre que va a quedar después de lo anterior, pues va a ser un remanente en la mezcla y se va a agregar un sistema indicador, el cual consta de eritrocitos de oveja cubiertos de anticuerpos. Esta prueba pues, es muy interesante más que nada porque utiliza dos tipos de células que son específicas, o dos tipos de sustancias que son específicas en el caso de lo que es la oveja y el cobayo. El suero después se va a titular de manera en que cada tubo pueda cambiar la ausencia de la lisis. Esto va a significar la positividad de la prueba. Después tenemos las pruebas de neutralización. Aquí se va a estimar la capacidad que tiene el anticuerpo de neutralizar la actividad biológica del antígeno cuando se mezcla in vitro. Se va a utilizar principalmente pues, para identificar
toxinas de Clostridium perfringens o Staphylococcus Tenemos las pruebas de protección. Aquí ya las pruebas de protección, pues como su nombre lo dice, pues tienen la capacidad protectora de un antisuero específico. Se va a medir administrándolo en diluciones crecientes a un grupo de animales de experimentación. Se va a después inocular con una dosis estándar de microorganismos para ver si hay una positividad o una negatividad en los resultados. Bueno, estos son ya los tipos de pruebas serológicas que se han a cabo pues, en todas las ramas, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Pero ahora ya conocemos cómo se llevan a cabo las pruebas, para qué sirven. Ahora, ¿qué enfermedades nos pueden ayudar a detectar cada una de ellas? Bueno, en el caso de la radioinmunoanálisis, nos ayuda a la detección de inmunoglobulinas de tipo E, que estas son las que hay una mayor presencia en reacciones alérgicas. Inmunofluorescencia directa para detección de Mycobacterium para tuberculosis, Fusobacterium necrophorum, Listeria monocytogenes y Clostridium principalmente. Inmunoanálisis de fluorescencia de partículas, pues principalmente la brucelosis. Las ELISAs en clínica veterinaria, pues principalmente se utilizan para ver enfermedades de tipo viral, como lo pueden ser la leucemia felina, parvovirosis y el distemper canino, que son enfermedades que ahorita quejan mucho a la ciudad, más que nada por las condiciones climáticas que se viven. Después tenemos Wester blondie, que es uno de los sinónimos para una de las pruebas, que esta se puede utilizar para llevar a cabo la prueba si existe fasciolasis en algún individuo. Los ensayos microscópicos con inmunoenzimas para enfermedades autoinmunes como perfringo foliáceo. Después tenemos la inmunofiltración, como lo dijimos anteriormente, leucemia viral felina y síndrome de inmunodeficiencia felina e infecciones por pirofilarias como el solucionado del corazón, inmunocromatografía virofilaria y leucemia viral. Después tenemos inmunodeficiencia, que se utiliza para la anemia infecciosa equina, inmunoelectroforesis para la detección de mielomas, aglutinación pasiva, también una enfermedad por virofilaria, que es virofilaria, que es el agente etiológico de gusano del corazón. En aglutinación, pues ya vimos que se pueden detectar pues virus de todas estas familias: ortomyxovirus, paramyxovirus, alfavirus, flavivirus, buniavirus, adenovirus, reovirus, parvovirus, coronavirus y micoplasmas. De las pruebas de neutralización se van a identificar toxinas alfas de Clostridium y de Staphylococcus. Bueno, otro de los temas que nos tocó en este tema 25 es de que usos de donación de sangre y transfusión de sangre. Esto es muy importante conocerlo, ya que este es un procedimiento que es un poco, se podría decir, complicado, más que nada por la obtención de los donantes y todo este rollo, y se debe utilizar exclusivamente en ciertos casos, no para todo. Pues vamos a necesitar donaciones y transfusiones a un paciente. En las presentaciones pasadas, pues hablaron un poco de cómo es que se lleva a cabo la receptividad entre individuos de una especie para esta actividad. En el caso de que vamos a utilizar las donaciones y transfusiones de sangre, son anemias para la reposición de proteínas plasmáticas. Esto se refiere a los factores de coagulación, como lo puede ser el factor X o Y, que lo conoce también, y la albúmina. Y en casos de intoxicación por raticidas, este es un punto muy importante, ya que
Muchas veces pues se acostumbra a no tener un cuidado o control sobre estos productos y pues puede caer en una intoxicación, en insuficiencia hepática. Pues como lo sabemos, el hígado es uno de los órganos, es el órgano importante que se encarga de como que limpiar la sangre, es decir, filtrarla más que nada. La enfermedad de von Willebrand en el caso de hemofilia de tipo A y B y en casos de insuficiencia de médula ósea, es decir, que no tenga la capacidad para poder generar diversos células sanguíneas que tenga el paciente. Pues ya por último tenemos los trasplantes y sus aplicaciones. Aquí tenemos lo que son 4 tipos y en qué caso se va a utilizar: injertos óseos, de médula ósea, cardíacos, cutáneos y renales. En el caso de los óseos, se van a utilizar para reparar las fracturas diaficiarias, es decir, en la parte media del hueso, o sea que sea una ruptura que de plano no tenga reparación y se tenga que recurrir a esta. Como se los dije, graves no reconstructibles y para reconstruir defectos ocasionados por la recesión de tumores. Injertos de médula ósea se van a utilizar como parte del tratamiento de la leucemia o linfoma. Aquí pues estas dos enfermedades van a afectar principalmente a lo que son las células que se producen dentro de esta parte del organismo, en la médula ósea. Los injertos cardíacos, aquí es como que muy interesante este punto porque para poder solucionar el problema de arterias cardíacas obstruidas, se va a recurrir a lo que es el uso de las venas del pie para poder reconstruirlas, se podría decir. Los injertos cutáneos son de los más comunes que hemos conocido y pues se utilizan para el trasplante de piel, principalmente en casos que el individuo se quemó, pero es algo muy grave. En el caso de los injertos renales, pues por falla renal, es decir, por daño en los riñones, que no sean autosuficientes y necesiten pues ayuda de un trasplante. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.